Hola a todos, hoy os traigo un vídeo que espero sea de ayuda para quienes debéis llevar una dieta estricta sin gluten y además no podéis consumir maíz. Y es que el almidón de maíz es un ingrediente muy común en la cocina sin gluten, que no siempre se deja sustituir fácilmente. Pues hoy os traigo un procedimiento para preparar vuestro sustituto del almidón de maíz casero a partir de un ingrediente que todos tenemos en casa. En el vídeo de hoy os contaré primero cómo sustituir el almidón de maíz y cómo he llegado a la idea que os doy hoy. Pero quienes no queráis esperar más, podéis ir directamente al método de obtención, haciendo clic en el enlace directo que os dejo en la descripción del vídeo. A veces me preguntáis si es posible sustituir el almidón de maíz por almidón de patata o de tapioca. Y salvo en muy raras excepciones, la respuesta es no. Y es que el almidón obtenido de granos y el almidón obtenido de raíces y tubérculos son algo diferentes y dan resultados diferentes. Hago un inciso para aclarar una duda frecuente. Hay quien denomina almidón al procedente de granos y cereales, y fécula al procedente de raíces y tubérculos. Pero en realidad, fécula y almidón son términos equivalentes. Bueno, pues el procedente de granos resulta más seco al tacto una vez sometido al calor. Muchos conocéis la sensación de sequedad de boca que producen algunos panes sin gluten con exceso de almidón de maíz. Por eso, a mí me gusta llamarles almidones secos, pero es un nombre inventado por mí. Por su parte, el procedente de raíces y tubérculos resulta pegajoso y según el tipo de receta puede resultar incluso gomoso. No sé si conocéis las perlas de tapioca que se emplean para hacer bubble tea. Si no las conocéis, os enlazo este vídeo de aquí arriba donde os cuento cómo prepararlas. Bueno, pues esas perlas se preparan con 100% almidón de tapioca y son verdaderas gominolas. Por este motivo, yo llamo a este grupo de almidones almidones húmedos. Pero nuevamente es una palabra inventada por mí. Sabiendo esto, entenderás mejor por qué podemos intercambiar almidones procedentes de cereales entre sí y almidones de tubérculos entre sí. Pero no siempre almidón procedente de cereales por almidón procedente de tubérculos o viceversa. Ya os contaré en otro vídeo el porqué de esta diferencia y os hablaré ampliamente de los almidones. Os enlazaré el vídeo aquí arriba cuando esté listo. Sabiendo esto, ya entenderás por qué para sustituir el almidón de maíz necesitamos almidón de otro cereal. El almidón de trigo sin gluten, que aunque parezca mentira existe, es un reemplazo no solo frecuente, sino deseable, ya que da muy buen resultado. El problema es que este almidón no se consigue en todas partes y si se consigue, no es precisamente barato. El almidón de arroz, por su parte, da igualmente un resultado buenísimo. En panes, por ejemplo, mucho mejor que el almidón de maíz. Pero lo cierto es que es raro encontrar almidón de arroz en el mercado y siempre me he preguntado por qué. Bueno, pues por lo visto, el problema es el elevado coste económico y medioambiental de su producción. Como ya me conocéis, que soy una verdadera apasionada del hágalo usted mismo, se me vino a la cabeza intentar preparar almidón de arroz de forma casera. Y lo difícil no ha sido la obtención, sino entender qué es lo que estaba pasando. Y es que el arroz pulido es casi en su totalidad almidón. Entonces, ¿por qué partiendo del mismo tipo de arroz se obtienen dos productos tan distintos según moliera el arroz como en molino de cereal o en húmedo con el procedimiento que te traigo hoy? ¿Pero a qué me refiero con distintos? Bueno, pues te lo voy a mostrar con dos ejemplos. A la derecha te muestro almidón de maíz. En el centro tengo arroz molido en húmedo con el método que te traigo hoy. Y a la derecha tengo el mismísimo arroz pero molido en seco. Voy a mezclar con su mismo peso en agua. Y como ves, el almidón de maíz es un aguachirri. Con eso sería imposible formar una masa. Si añado igualmente su mismo peso en agua al arroz molido en húmedo, se me forma pues el mismo aguachirri. No, de hecho se me está escapando el agua por un lado, pero vamos, como te imaginarás, espesar no va a espesar precisamente más. Pero fíjate, si añado agua a la harina de arroz, voy aprendiendo, voy a hacer un hueco en el centro para echarla. Bueno, pues se forma una pasta espesa. Fíjate, se sostiene hasta la cucharilla. A los dos primeros les sobra muchísimo agua. ¿Qué quiere decir esto? Que por una parte podemos reducir el agua de la masa y obtener una miga más seca. Pero también que con la misma cantidad de agua obtendremos un pan con más volumen, ya que las masas blanditas crecen más. Y te muestro esto mismo pues con otra comparación. Esta es mi receta de pan de hamburguesa sin gluten. Te enlazo la receta aquí arriba por si te interesa. Bueno, pues aquí estás viendo el mismísimo pan. La única diferencia es que el de la izquierda está hecho con almidón de maíz, el de centro con arroz molido en húmedo y el de la derecha con harina de arroz. Creo que la diferencia de volumen salta a la vista. El arroz molido en húmedo da el mejor resultado con diferencia, mejor incluso que el almidón de maíz. Aunque debo decir que para mi sorpresa la miga es bastante parecida en los tres.
Pienso que por tratarse de un pan que sustituye parte del agua por aceite y huevo, algo que nos da una miga más seca. Bueno, pero ¿por qué esa diferencia entonces? Bueno, pues yo siempre había pensado que por la presencia de proteínas, pero lo cierto es que con el método de hoy no consigo separarlas, siguen ahí al final del proceso. Después de investigar mucho, di con la solución, pero para no hacer el vídeo interminable, os resumiré. El motivo no es la separación de las proteínas, sino la molturación en húmedo. Con la molturación en húmedo obtenemos, por una parte, partículas de un tamaño mucho menor, pero es que además se produce menos almidón dañado. ¿Y qué es eso del almidón dañado? Bueno, pues respuesta fácil, moléculas de almidón que se rompen durante la molienda. El problema del almidón dañado es que absorbe mucho más agua durante el amasado, y es el culpable en parte de que la miga de nuestros panes pueda quedar húmeda. Si te interesa este tema, te enlazo en la descripción del vídeo los estudios que he usado como referente teórico. Y bueno, si ya te he convencido de las maravillas de este método, vamos a la parte que la mayoría estáis esperando. ¿Cómo moler arroz en húmedo? ¿Cómo obtener este ingrediente milagroso? El proceso es muy sencillo y consta de varias fases. Vamos a ir viendo estas fases una a una. Os voy a ir dando diferentes alternativas, la que yo considero que funciona mejor y otras por si no dispones de los mismos utensilios que yo. Lo primero que debemos hacer para poder moler el arroz en húmedo es remojarlo durante varias horas para que se hidrate en su totalidad. Yo voy a emplear 500 gramos de arroz, que es la cantidad que puedo extender después holgadamente en 2 bandejas de horno para su secado. Pero por supuesto puedes preparar más o menos. Cúbrelo con agua y remueve. Tira ese agua, vuelve a cubrir con agua y deja remojar al menos 8 horas para que el grano se ablande. Transcurridas al menos 8 horas, que el grano esté bien blandito, tira el agua, enjuaga nuevamente si quieres y cuela ese agua. Llega el momento de moler en húmedo y lo vamos a hacer con una simple batidora. Puede ser de mano o de vaso. Si empleas una batidora de mano, conviene hacerlo en tandas para que todo se quede lo mejor molido posible. Si lo trituras en una batidora de vaso, seguramente puedas hacerlo todo de golpe. Voy a poner aproximadamente un tercio de esos 500 gramos en un vaso en el que pueda triturar. Voy a añadir agua, pero no demasiada. De esta forma se tritura mejor que añadiendo mucho líquido, ya que los granos no tienen tanto espacio para escaparse de las cuchillas. Trituran varios minutos, haciendo pequeñas pausas para no quemar el motor de la batidora. Verás que comienzas a obtener una mezcla lechosa, y a medida que vas batiendo, esa mezcla irá espesando. Si ves que la mezcla espesa demasiado, añade un poquito más de agua, porque si no es difícil triturar el arroz bien fino. ¿Ves que aún quedan granitos gruesos, no? Bueno, pues sigue triturando y comprobando. El momento en que los granitos sean casi impalpables, está listo para la siguiente fase. Si vas a moler el arroz en húmedo con frecuencia, te recomiendo comprarte una prensa francesa para café. No son caras y te ayudan a separar las partículas por tamaño. Todos los granitos que no se han molido bien quedan debajo y pasan solo las partículas que son verdaderamente finas. Si no la tienes, puedes ir directamente al siguiente paso. Pero si vas a filtrar con la prensa, añade algo más de agua para diluir la concentración. Por un motivo, el almidón en ciertas concentraciones se comporta como un fluido no newtoniano. Y estarás pensando, ¿pero eso qué es? Bueno, pues que se comporta como un líquido si está en reposo y como un sólido si hacemos presión. Esta cosa rara que estás viendo aquí. Y te lo voy a demostrar con un ejemplo gráfico. En mi primer intento de preparar almidón de forma casera, intenté emplear el mismo procedimiento con el que extraigo el almidón de la yuca o tapioca. Remojar el arroz, triturarlo con agua y filtrar la masa a través de un paño. Bueno, pues como ves, por más que aprieto, ahí no se filtra nada, a lo sumo un par de gotas. Y lo mismo pasaría si intentamos presionar con la prensa. Por ello, para poder filtrarlo, es necesario añadir más agua para diluir esa concentración. Y también removerlo, para que se quede en suspensión y no sedimentado en el fondo. Ve presionando el émbolo despacio y si ves que se atasca, levanta un poco y vuelve a presionar. Tanto si has filtrado el arroz como si no, lo siguiente que hay que hacer es extraer todo el agua posible de esta mezcla. En el mejor de los casos, tendrás un colador grande en el que quepa toda la masa de arroz triturada. Esto es estupendo porque elimina mucha más humedad. Como ves, cubro con un pañuelo nuevo, finito, pero bien tupido. Vierto la mezcla y dejo que la humedad se vaya escurriendo. Es un proceso largo, ojo, no esperes que chorree, la humedad se va a drenar muy despacio. De forma alternativa, si no tienes colador, ni escurrepasta, ni nada que se le parezca, no pasa nada. Vierte la mezcla directamente en un cuenco y deja que el arroz se decante. Y sigue haciendo lo mismo con el resto del arroz.
Si has usado una prensa de café, quedará un resto que no se ha filtrado. Por supuesto no se tira, pero obviamente sepáralo, que si no, no tiene ningún sentido emplear la prensa. Obtendrás arroz molido en húmedo de primera y segunda categoría, por así decirlo. Una vez que has triturado todo, dale tiempo. 2 o 3 horas. A medida que va pasando el tiempo, verás que el agua se va filtrando, poquito a poquito como ves. Transcurridas un par de horas, obtendrás una masa compacta, que tenga un poco de agua en la superficie. Coloca sobre una bandeja de horno y fíjate, parece la pasta con la que se hace el queso. Bueno, pues vuelca sobre la bandeja y extiende un poco. No te compliques mucho al comienzo, porque la pasta en húmedo se apelmaza y no hay quien la extienda. Pero a medida que se va secando, se deja dividir y extender. Y tampoco te compliques intentando quitar el almidón del pañuelo, sécalo aparte y una vez seco sale mucho mejor. Como alternativa, si no has empleado colador, en lugar de escapar la humedad por abajo, el agua se va a la superficie y el arroz al fondo. Ahora mismo no hay demasiada porque he ido quitando. Cuanto más tiempo pasa, más agua sube a la superficie y más seco queda abajo el arroz. Pero ojo, no abuses porque puede empezar a fermentar. Piensa que el arroz lleva ya varias horas en remojo. Quita todo el agua posible de la superficie. Y una vez que no puedas eliminar más, vierte la masa sobre una bandeja de horno. Esta es la consistencia que debería tener la pasta de arroz el momento de verterla en la bandeja. Pero si has sido un poco impaciente, como me pasó a mí este día, y no has extraído suficiente agua, te quedará una papilla. En ese caso, transfiere la mitad a una segunda bandeja para que se seque mejor. Y mi arroz molido de segunda categoría, el que tiene granitos, lo extiendo aparte. Llegados a este punto, si tienes un buen lugar al sol, puedes secar al sol, protegiendo para que no caiga polvo ni suciedad. Si no, seca en el horno. Introduce las bandejas y enciende el horno a 50 grados como máximo. Si en casa cocináis exclusivamente sin gluten, emplea posición ventilador. Esto extrae mejor la humedad. Si cocináis con y sin gluten, emplea calor arriba y abajo, ya que el ventilador puede movilizar partículas de gluten presentes en el horno y acabarían en tu almidón. Para aprovechar mejor la energía, yo mantengo media hora en el horno. Transcurrido ese tiempo, apago el horno, abro la puerta, remuevo y desmenuzo un poco. Y dejo la puerta abierta otra media hora. De esta forma se escapa el vapor y el almidón se seca también por evaporación natural. Y voy repitiendo este proceso hasta que el arroz está prácticamente seco y tengo la seguridad de que no se va a estropear. Es importante ir removiendo cada tanto el arroz, deshaciendo cada vez más los grumos para evitar que quede humedad en el interior que haga que ese arroz se corrompa. Y ojo, no dejes tampoco el arroz dentro del horno apagado con la puerta cerrada, o estarás creando las condiciones perfectas para que fermente. Una vez que el arroz está seco, ves que tiene este aspecto como granulado. Puedes aplastarlo con la cara posterior de una cuchara. En este caso te tendrás que armar de paciencia. O mejor, si dispones de un molinillo de café, puedes deshacer los granulos con él. Y ya está listo nuestro arroz molido en húmedo. Aunque parece un proceso largo, es más engorroso explicarlo con las alternativas que te doy que prepararlo, créeme. Si vas a usarlo mucho, te recomiendo comprarte la prensa y el colador. Y tal vez un par de bandejas extra de horno para hacer cantidad y aprovechar mejor el calor. Y nada más, me despido ya por hoy y espero que este vídeo os sea de utilidad. Un saludo a todos.